Se hace preciso afirmar que desde 1990 la comunidad internacional viene creando y renovando constantemente mecanismos que permiten comparecer ante la justicia a quienes hayan cometido graves violaciones al derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Este caso representa uno de los tantos casos que, de acuerdo con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, se establece como un delito penal de su competencia. Las respuestas establecidas para las preguntas de esta actividad fueron consultadas en el texto Protección Jurídica Internacional de los Derechos Humanos durante los conflictos armados de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos de 2011, de la Unidad 2, Derecho Internacional Humanitario de FADIS y del texto Right to Reparation in International Law for Victims Armed Conflict de Christine Evans. ¿Cuáles infracciones graves al derecho internacional humanitario se observan? En el caso de Violeta, sus hijas amarillas y sus nietas las lilas, claramente se logra evidenciar el que sería uno de los muchos casos cotidianos en Colombia. Para este caso es necesario desglosar algunas de esas infracciones a las que fueron sometidos los miembros de esa familia. Por una parte está el caso de las amarillas, donde se evidencia el delito de crimen de lesa humanidad, que es un crimen contemplado en el artículo 6 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y Estatuto de Roma, como efecto del ataque generalizado sistemático contra la población civil, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 del Protocolo 1 de Ginebra, y que para el caso de las amarillas serían la desaparición forzada, la violación o esclavitud sexual, la tortura, tanto a la que fueron sometidas durante 7 años las amarillas de manera física y mental antes de su asesinato, como la tortura psicológica a la que fue expuesta Violeta, bajo la zozobra de la pérdida de sus hijas al no tener certeza de lo que habría pasado con ellas. Está la persecución de la cual fue víctima Violeta por parte de las amenazas de los Sin Sombra, quienes fueron los que violentaron a sus hijas las amarillas y quienes obligaban a Violeta a desistir de la búsqueda de sus hijas. Y finalmente, el asesinato de las amarillas a mano de los Sin Sombra, como ya se había relacionado anteriormente. ¿Cuáles principios del derecho internacional humanitario se violaron? Violeta, cuando buscaba denunciar su situación y la de sus hijas ante los organismos del Estado materializado en el hombre gris, y éste le reconociera que tenía derechos, pero que era mejor que dejara las cosas así, mostraba una clara violación a los principios del derecho internacional humanitario, donde los Estados deben impedir que se cometan violaciones e investigarlas cuando éstas ocurran. Esto bajo las resoluciones aprobadas por la Asamblea General y la Comisión de Derechos Humanos, los informes de los procedimientos especiales de las Naciones Unidas y la jurisprudencia de sus órganos de tratados de derechos humanos han afirmado reiteradamente que los Estados tienen el deber de investigar las violaciones del derecho internacional humanitario de los derechos humanos y del derecho humanitario y de procesar a sus autores. Dentro del respaldo de las víctimas del VIH, como es este caso, lo de Violeta, el Estado además deberá accionar los principios y directrices básicos establecidos para la obligación y asegurar que se respeten y aplicar las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario, según lo previsto en los respectivos ordenamientos jurídicos que comprenden, entre otros, el deber de adopción de disposiciones legislativas y administrativas y otras medidas apropiadas para impedir las violaciones. Investigar las violaciones de forma eficaz, rápida, completa e imparcial. Adoptar medidas contra presuntos responsables de conformidad con el derecho interno e internacional. Dar a quienes afirman ser víctimas de una violación de sus derechos humanos o el derecho humanitario un acceso equitativo y efectivo a la justicia, con independencia de quien resulte ser definitiva y responsable de la violación. ¿Quiénes son las víctimas específicamente en términos del derecho de víctimas? Claramente la víctima de este caso es Violeta, aunque sus hijas las amarillas fueron raptadas, violadas y asesinadas. En la madre de las jóvenes de 17 y 19 años es quien asume el papel de víctima ante el VIH. Esto soportado con la caracterización de las víctimas, quienes se definen como las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimientos emocionales, pérdidas financieras o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de sus acciones u omisiones que constituyen una violación manifiesta
de las normas internacionales de derechos humanos o una violación grave al derecho internacional humanitario. ¿En qué debería constituir su reparación? Violeta, quien claramente es una víctima en términos de derecho de víctimas, el Estado deberá proporcionar recursos eficaces dentro de los cuales se encuentra la reparación, la cual deberá ser proporcional a los daños causados. Entre ellas se encuentran la restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantía de no repetición. La restitución entonces comprende, según corresponda, el establecimiento de la libertad, el disfrute de los derechos humanos, la identidad, la vida familiar y la ciudadanía, el regreso a su hogar de residencia. Violeta y sus nietas, las Lilas, deberán ser cobijadas por el Estado como fehacientes víctimas del derecho a las víctimas y a obtener la información pertinente de lo acaecido a sus hijas las Amarillas. Gracias.